En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, un pasaje largo con muchas riquezas. Yo consideraba este pasaje tal vez uno de esos pasajes que versículo tras versículo y frase tras frase tiene una cantidad de perlas, de riqueza y de cosas que como cristianos son importantísimas conocer. Como veíamos el domingo anterior, es el momento donde el Señor está teniendo su última noche con sus discípulos y una nube de angustia y de temor se ha apoderado del corazón de ellos. De alguna manera ellos saben que Cristo se va y eso genera una serie de temores, de ansiedad, de angustia en el corazón de ellos. Y Cristo despidiéndose, Él comienza a anunciarles de alguna manera las características del nuevo pacto. Él les comienza a mostrar las promesas, las bendiciones y la herencia que han de recibir ellos, y no solo ellos, todos los que hemos de creer en Cristo. Entonces, este pasaje lo he titulado, mis hermanos, las riquezas del legado de Cristo a sus discípulos. Y es un pasaje importante, hermanos, porque nosotros debemos entender ¿qué nos ha dado Cristo? ¿Qué nos ha prometido Cristo? Porque esa es nuestra gran herencia. Es como un padre que va a partir y sienta a sus hijos y les dice esto: yo tengo esto, ustedes van a repartir esto así, y Él les está entregando su legado, su herencia, porque son sus hijos. De alguna manera el pasaje nos va a mostrar las ricas promesas, bendiciones o riquezas que Cristo prometió a sus discípulos. Promesas como el Espíritu Santo, promesas como una nueva vida, promesas como el amor de Dios el Padre y del Hijo, y promesas como la paz de Cristo a sus seguidores. Promesas que hacen parte, hermanos, del nuevo pacto, del nuevo ministerio que Cristo estableció para la iglesia después de su muerte. Entonces, basándonos en eso, vamos a comenzar a considerar el pasaje. El pasaje comienza ahí donde terminamos el domingo anterior y el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que Jesús es muy insistente a quienes les va a dar esas promesas. Y es a ese grupo de seguidores que le ama. Y porque le ama, obedece sus mandamientos. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Ellos estaban en un momento de tristeza, de nostalgia. Seguramente los ojos se llenaban de lágrimas a saber que su Señor se iba a ir. Y Él hace una declaración muy importante. Es una declaración que Él mantiene casi en todo su ministerio público. Si ustedes verdaderamente me aman, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, si ustedes verdaderamente han creído en el evangelio que yo les he predicado, eso va a ser manifiesto por su obediencia. Porque, hermanos, así como les sucedía a ellos y así como nos sucede a nosotros en algunos momentos, podemos entristecernos, podemos compungirnos o podemos alegrarnos con la verdad de Cristo, la verdad de su palabra y las situaciones que estamos viviendo. Pero en un sentido, a Dios no le interesa o no es parte de su enfoque cuánta alegría o tristeza manifestemos al oírle, sino cuánto le obedecemos. Porque usted y yo podemos en algún momento hasta decir: es verdad lo que el hermano está diciendo.
Es verdad lo que la palabra dice y eso me está hablando a mí, pero hay una gran diferencia entre decir y hacer. Alguien decía lo siguiente: hay una tristeza y angustia que podemos expresar, que puede ser tan falsa y tan vana que no tiene ningún fruto. Es como si el Señor le estuviera diciendo: no se angustien, no lloren, si me aman, preocúpense por obedecerme. Preocúpense por lo que han oído, practíquenlo, porque usted a veces se va a encontrar o en un lado o en el otro, mucha alegría, mucho ánimo, o mucha tristeza y mucha angustia. Y así como el Señor le habló a sus discípulos, nos va a hablar a nosotros y nos va a mostrar que lo que Él desea es obediencia. Una obediencia que en algunos casos, para aquellos que están escuchando el Evangelio, es una obediencia a la fe en ese Evangelio. Es un acentuar ese contenido del Evangelio, creerlo, abandonar mi antigua vida en arrepentimiento y poner toda mi confianza en Cristo. Para otros la obediencia, que ya somos salvos y creyentes, tendrá que ver en otras cosas. Tendrá que ver en una obediencia práctica a la voluntad de Dios en mi vida, a la instrucción que recibo regularmente, a mis desafíos familiares, a mis desafíos como iglesia, a mi crecimiento personal. ¿Me amas? Preocúpate por obedecerme. Entonces, hermanos, necesitamos a veces pasar de esa tristeza, de esa melancolía, a una obediencia verdadera, práctica. Porque en un sentido, como vamos a ver en los siguientes pasajes, estas bendiciones y estas promesas corresponden a verdaderos discípulos que aman a Cristo expresándolo en una obediencia activa. Y Él dice: si me amáis. Entonces ese término de amar a Cristo, solamente emocional o melancólicamente, sin una práctica de obediencia, es un falso amor, hermanos. Y a veces uno tiene que hablar con la persona: bueno, sécate las lágrimas. La pregunta es: ¿vas a obedecer? ¿Vas a creer? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a amar? ¿Vas a congregarte? ¿Vas a arrepentirte? Porque eso es lo que expresa un verdadero amor. Amén. Y esta verdad, hermanos, va a acompañarnos en todo el pasaje. Ustedes se van a dar cuenta que esta verdad Jesús la resalta porque eso es lo que quería dejar en sus discípulos. Una preocupación genuina de obedecerle. Más de que te vas, Señor. Yo me imagino alguno más ahí melancólico entre los 11. Señor, se va. El Señor dice: si me amas, preocúpate por obedecerme. Eso es lo que quiero que te preocupes. Cumple mi palabra, cree en mi evangelio, practica lo que han escuchado durante esos años. Amén, hermanos. Entonces, todas las bendiciones que acompañan el evangelio, la vida cristiana, el disfrute de Dios, de Cristo, de sus promesas, están muy ligadas a esta afirmación: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por ejemplo, como decíamos, para el nuevo creyente el mandamiento es creer en el evangelio, arrepentirse, aferrarse a ese evangelio con una fe activa, verdadera, genuina, que da frutos. Para el creyente de 10 años la obediencia obviamente es diferente, ¿no? Pero lo cierto es que este mandamiento incluye las bendiciones que vamos a estar viendo de aquí en adelante. La primera promesa, hermanos, que el Señor va a ofrecer a sus discípulos es la promesa del Espíritu Santo. Dice ahí en el verso 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La primera promesa, hermanos, es una de las promesas más grandes y más importantes del nuevo pacto.
Es una de las promesas que conlleva el Evangelio. La promesa de la persona del Espíritu Santo dada para siempre a aquellos que creen y obedecen por la fe a Jesucristo y su Evangelio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El Señor sabía que Él ya no iba a estar presente como lo había estado durante esos 3 años con sus discípulos. Entonces Él les promete enviar otro consolador. Y esa palabra consolador es la palabra griega parakletos, que a veces se puede traducir abogado, consolador, ayudador, y en un sentido jurídico daba la idea de alguien que usted contrataba para estar con usted delante de un tribunal. Pero en un sentido, como lo expresa el Nuevo Testamento, es alguien que ha sido puesto para ayudarnos, consolarnos, exhortarnos, interceder por nosotros y revelarnos la voluntad de Dios. Entonces miren la promesa que Jesús les da. Yo me voy a ir, pero yo cuando me presente delante del Padre, yo voy a rogar al Padre. Ahí vemos la segunda persona de la Trinidad rogando a la primera persona de la Trinidad, esperando que envíe a la tercera persona de la Trinidad al mundo. Y dice el Señor Jesús, va a estar con vosotros para siempre. Quiere decir esto, que la persona del Espíritu Santo, que posee los mismos atributos divinos que el Padre, que el Hijo, que habla, que tiene voluntad, que como vamos a ver más adelante, enseña, testifica, reargulle, sostiene, intercede por nosotros, sería la gran promesa del Señor a sus discípulos fieles, a los que creyeran en Él. Entonces, hay algo precioso en esto, hermanos. Cristo va a ascender a la gloria de su Padre. Él va a recibir el trono, la autoridad, pero Cristo promete enviarles a otro. Él no iba a dejar a sus discípulos solos. Él promete enviarles a alguien, y mire cómo dice ahí, para que esté con vosotros para siempre. Entonces el creyente que ha creído en el Evangelio y que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha venido a hacer de él templo del Espíritu Santo y ha venido a morar para siempre. Quiere decir, hermanos, que Dios está en los que creen y obedecen el Evangelio. Quiere decir que el Espíritu de Dios trajo a nosotros un nuevo corazón, una nueva vida, y ahora Dios está trabajando con nosotros, también en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos enseña, como lo vamos a ver. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos muestra el gozo de Dios. Nos habla cuando lo contristamos. Es una preciosa y gran provisión que hemos recibido todos los hijos de Dios. Tal vez yo no le puedo prometer a usted ni fama ni riquezas cuando predico el Evangelio. Pero al predicar a Cristo crucificado y al creer en el Evangelio, yo le puedo asegurar que si su fe es verdadera en ese Evangelio, Dios va a sellar su vida y lo va a hacer hijo de Él por medio de la persona del Espíritu de Dios. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad. Esa palabra, el Espíritu de verdad, enfatiza una de las labores que tiene el Espíritu Santo en su iglesia y también en lo que serían inicialmente los apóstoles. Como lo dice más adelante en el verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviaré, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que una de las funciones del Espíritu de verdad es llevarnos a conocer las cosas como son verdaderamente. Y en un sentido, como veíamos el domingo anterior, el Espíritu de verdad nos lleva a conocer la verdad que es Cristo. Nos lleva a entender la verdad del Evangelio y la doctrina de Cristo. El Espíritu Santo no viene para que usted caiga al piso.
El Espíritu Santo no viene para que usted quede inconsciente o con una risa donde usted pierde el control de su mente. El Espíritu Santo ha sido dado por Dios para convencer a los hombres acerca de la verdad de Cristo, acerca de su evangelio y acerca de su enseñanza. Entonces, ¿cómo sé que el Espíritu de Dios está operando en mi vida? Porque el Espíritu Santo, Él comienza íntimamente, interiormente, a llevarme a un entendimiento, a una iluminación para que yo pueda conocer a Cristo, para que yo pueda entender la palabra de Cristo. Y eso es bien interesante, porque no es que yo sea más inteligente, usted sea más inteligente, o usted sea más estudioso o yo menos estudioso. Obviamente hay una responsabilidad, porque la Biblia nos manda a leer, nos manda a meditar, nos manda a sumergirnos en las Escrituras. Pero cuando las Escrituras son claras para nosotros, cuando entendemos la verdad y esa verdad entendida tiene un impacto en nuestras vidas, es una obra de Dios. El Espíritu de Dios está ¿qué? Enseñándonos. El Espíritu de Dios nos está llevando, como lo va a enseñar más adelante Jesús, a conocer a Cristo. Y dice ahí: Él os enseñará. Yo creo que ellos se preocupaban, pero Señor, ya no te vamos a tener aquí escuchándote. Pero el Señor les dice: mire, yo les voy a dar otro, y Él les va a enseñar. Hermano, eso fue tan claro que cuando usted lee las páginas del Nuevo Testamento y aún las páginas del Antiguo Testamento, Pedro llega a decir que todo eso fue escrito por inspiración divina. ¿Y qué significa inspiración divina? Que el Espíritu Santo condujo a los apóstoles a cada una de las verdades que registraron. Por eso creemos que la palabra es la palabra de Dios, santa, verdadera, sin error. Porque el Espíritu de Dios hizo una labor santa y gloriosa conduciendo a estos hombres a recordar, a entender toda la doctrina de Cristo y los guió a escribirla. Qué obra maravillosa, ¿no, hermanos? Dios sabía que estos discípulos necesitaban conocer la verdad, recordarla, porque iban a pasar años. ¿Usted no le sorprende que Juan escribe esto en su vejez? Y él recuerda por lo menos 60 años una conversación que él tuvo toda una noche con mucho detalle. Yo me pongo a pensar cómo Juan recordaba cada palabra y que cada palabra tenga tan grande contenido. Era el Espíritu de Dios guiándole, enseñándole, recordándole. Pero de la misma manera, hermanos, cada uno de los discípulos de Jesús, cada uno de los creyentes, de aquellos que quieren madurar, necesitamos entender que ya Dios nos ha dado a alguien, otro, el Espíritu de verdad, que nos sigue enseñando, que nos sigue iluminando y que nos sigue recordando. Dígame si eso no es un aliento para el que dice: hermano, me cuesta leer. Hermano, me cuesta prestar atención. Hermano, a la semana, los días se me olvida. No sé cómo evangelizar, no sé cómo aconsejar. No, hermanos, debemos entender que para esa labor tenemos una gran promesa. Y es la promesa del Espíritu de Dios, que estaría dispuesta para todos aquellos que aman a Jesús y creen en su evangelio y quieren crecer y profundizar en esa relación con Cristo. Lo que nos debería llevar, hermanos, a orar
Como iglesia, Señor, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando en la iglesia, pero si tu Espíritu no abre el corazón, no toca la mente, no quita los obstáculos que ha puesto el diablo en el corazón de las personas, tu palabra no va a llevar a cabo el propósito por el cual la envías. Y cada vez que yo me voy a sentar a hacer un devocional solo con mis hijos, yo debería decir: Señor, tú prometiste el Espíritu ya vino a mi vida, cambió mi corazón. Ahora ruego que me enseñes, ahora ruego que me hables. Y cuando estoy en una lucha, Señor, recuérdame tu palabra. Recuérdame lo que me has venido hablando y enseñando por estos años. Tú sabes que soy olvidadizo, Señor. Tú sabes que tiendo a perder de mi mente aquellos asuntos que son prioritarios, pero tú prometiste tu Espíritu para que viniera a hacer esa labor. Yo he mencionado algunas veces una historia que cuentan de Spurgeon, hermano. Dice que Spurgeon, cuando él iba subiendo a la tarima donde normalmente predicaba, él oraba para sí mismo: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y de eso deberíamos de alguna manera recordárnoslo. Creemos, hemos recibido una gran persona, una persona divina que ha venido a morar a nosotros y que va a estar con nosotros, ¿saben cuánto, hermanos? Para siempre. Qué importante es el Espíritu Santo para la vida del cristiano. No solo nos lleva a conocer la verdad, nos ayuda en la debilidad. No solo nos ayuda en la debilidad, cuando me estoy desviando, Él mismo me reargulle, Él pone una alarma interna. Cuando no sé qué responder, Él me da las palabras de lo que Él ha puesto en mí. Cuando estoy con el deseo de explotar, Él es dominio propio. Cuando viene una situación relacional y quiero odiar, Él es amor. Todos los frutos del carácter de Cristo se transmiten por la persona del Espíritu de Dios en nosotros. Somos muy carnales, necesitamos más de esa vida del Espíritu. Que crezca, que se desarrolle, que se manifieste. Ahora mire lo que sigue diciendo Juan ahí en el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así como el mundo rechazó a Cristo, así como el mundo no conoció a Cristo, así como el mundo está en una rebelión contra Cristo, el mundo queda imposibilitado de entender las cosas espirituales, hermanos. Cuando el mundo ve un hombre lleno del Espíritu, dicen como en Pentecostés: está borracho o está loco. Pero el mundo no entiende, no ve, no discierne la obra del Espíritu de Dios, porque en su hostilidad hacia Cristo y el Evangelio, él no puede captar nada. Esa es la triste realidad del mundo. Pero miren la diferencia en aquellos que obedecen y aman a Cristo. Pero vosotros le conocéis. O sea, esto que ellos iban a recibir ahora era algo que ya conocían. ¿Por qué? Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al hacer una promesa, hermanos, acerca del Espíritu de Dios, de Él venir a habitar en ellos, no era que era algo nuevo la obra del Espíritu de Dios. Porque más adelante Pedro y ellos, siempre que predicaban el Evangelio de Cristo, decían que Cristo enseñaba y obraba maravillas por la obra del Espíritu de Dios. Entonces ellos, cuando oían a Cristo, cuando veían operar cosas grandiosas en la vida y en el ministerio de Jesús, era el Espíritu que había venido en el bautismo sobre él y le capacitaba, le guiaba y lo usaba para hacer esa obra. Entonces, de alguna manera ellos ya conocían la atmósfera del Espíritu de Dios, la gracia, el poder. Ellos lo veían en Cristo.
Entonces eso no iba a ser algo nuevo para ellos. Y ya en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios operó en la creación, operó en la manifestación de hombres como Moisés, como los profetas, venía sobre Sansón, ¿recuerdan? La diferencia de aquella dispensación a nuestro tiempo es que ya el Espíritu no iba a estar externamente y no iba a venir y se iba a ir, sino que ahora estaría morando dentro de ellos. Por eso dice, y estará en vosotros. Hermanos, y estará para siempre. Y ahí obviamente entran esas verdades. Un hijo de Dios, escúcheme esto, nacido del Espíritu, nunca deja de ser hijo de Dios. Cuando usted tiene un hijo suyo nacido de sangre y de carne, él lleva sus genes, él lleva su herencia. Y aunque usted no lo registre, y aunque él tenga la peor relación con usted, su naturaleza, su genética dice que es su hijo, ¿cierto? Cuando un hijo de Dios nace del Espíritu, hermanos, y Dios viene a ser morada de él, el Espíritu nunca le dejará. El Espíritu estará con él para siempre. Hermanos, qué gran promesa. Qué gran promesa, porque ahora no solo Cristo se encarnó, dándonos a conocer al Dios verdadero. Ahora el Espíritu de Dios, después de Cristo ascender, ha sido enviado para no solo llevarnos a Dios, sino para traer a Dios a nosotros. Este lugar no es un templo, nosotros somos un templo. Para conocer a Dios ya no tenemos que cruzar el mar, el Maestro está en nosotros. La fuerza está en nosotros, la vida, el poder, todo lo que pertenece a la vida de la piedad ahora ha venido en la persona del Espíritu de Dios a nuestra vida. Yo no sé si a usted no le parece eso glorioso, hermanos. Eso mostraba que la partida de Cristo en últimas era para algo mejor. Era para algo mejor. Ahora, la siguiente promesa que el Señor nos da se encuentra en el versículo 18 y en adelante. La promesa de su manifestación. Primero, hablando de su resurrección y como eso los iba a llevar a una nueva vida a ellos. Dice el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, no piensen que yo me voy como un papá que muere y deja a sus hijos abandonados. No, yo voy a venir a vosotros. ¿Y cómo? Ahí lo explica en el verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué significa eso, hermanos? Para el mundo le quedaba un día, un solo día, donde ellos iban a ver a Cristo en su carne. De ahí no le volverían a ver. Y ese último día le verían crucificado. Y ya como él dice, no le verían más. Pero ¿qué pasaría con los discípulos? Pero vosotros me veréis. ¿Qué significa? Que cuando Cristo resucitara, Él no se iba a presentar al mundo. ¿A quién se iba a presentar? A los discípulos. Y ellos iban a ser testigos del milagro más maravilloso, que era el milagro que cerraba el evangelio y la obra de Cristo. ¿Cuál milagro? La resurrección. La resurrección sería la piedra angular del fundamento de nuestra fe. No solo Cristo murió, sino que al morir Dios le resucitó para corroborar todo lo que Él habló, enseñó y hizo. Y ellos, específicamente los apóstoles, tendrían la oportunidad de predicar ese evangelio, pero para predicar ese evangelio se requería que ellos fueran ¿qué? Testigos de la resurrección. Entonces yo me voy, el mundo no me va a ver más, pero ustedes me van a ver. Y con eso viene la gran promesa que ahora vamos a ver, la promesa de una nueva vida en Cristo. Porque dice el verso 19, porque yo vivo. O sea, hablando de su resurrección, como yo voy a vencer la muerte, el diablo,
Ahora, ¿qué va a suceder con ustedes? Dice, vosotros también viviréis. Hermanos, los discípulos no solo iban a ver a Cristo resucitado, sino que viéndole resucitado, su resurrección era señal visible de que Dios, por un lado, nos había crucificado y juzgado en la cruz, pero por otro lado, nos había resucitado, prometiendo una nueva vida a todos los que creyéramos en Él. Por eso usted se bautiza, porque usted ha creído en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué hizo? Lo mató en la cruz. Por eso desciende usted a las aguas. Y cuando usted sale de las aguas, usted da testimonio de que es una nueva criatura, basado en que Cristo resucitó. Y con Él, usted y yo también. Entonces miren lo que ahora les promete. No se entristezcan, yo voy a morir, pero voy a resucitar y ustedes tendrán vida. Es necesario que yo vaya. Es necesario que yo muera. ¿Por qué? Porque en mi muerte yo voy a saldar sus pecados, pero en mi resurrección yo les voy a dar una nueva vida. Y esa es una gran promesa del Evangelio. Con la venida del Espíritu Santo, a los que creen en el Evangelio de Cristo, viene una nueva vida. Antes teníamos la vida de Adán, como dice Romanos, pero una vez muertos en Cristo al pecado, en Cristo también somos resucitados a una nueva vida. Por eso uno le pregunta a las personas, vas a contar tu testimonio, y en tu testimonio vamos a hacer 3 cosas. Antes de Cristo, cuando conociste a Cristo y los efectos de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Si no puedes contar estas 3 cosas, necesitas seguir escuchando el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué produce? Un momento único, glorioso, donde mi vida pasada es puesta en la cruz. Entiendo mis pecados, entiendo que Cristo los llevó, pero también entiendo que Él resucitó. Y esa resurrección histórica produce un cambio totalmente en la vida de aquel que cree en el Evangelio. Viene un nuevo corazón, vienen nuevos pensamientos, vienen nuevos deseos. Las cosas antiguas pasaron. ¿No es así, hermanos? Ese es el Evangelio que predicamos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que dio Cristo a los que creen en Él. Él prometió enviarles el Espíritu de Dios y Él prometió darles una nueva vida. Por eso Colosenses dice, resucitados con Cristo. Y también dice, preguntándolo, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces no es solo una resurrección en un sentido histórico como fue la de Cristo, sino es una resurrección espiritual que da una nueva vida, que pone un nuevo corazón, que cambia completamente los afectos de la persona, que la hace. ¿Qué le hicieron? Es que usted ya no es el mismo. ¿Qué le hicieron? Que es que usted ya no es la misma. Antes le gustaba emborracharse, ahora se aleja de eso. Antes le gustaba la mentira, antes estaba en estos vicios y ya eso no hace parte de lo que lo satisface, de lo que le agrada, de lo que es parte de su vida. ¿Qué le hicieron? Bueno, esa es la promesa que Dios dio a los que creyeran en el Evangelio. Él les iba a dar su espíritu y Él les iba a dar una nueva vida. Yo creo que nosotros debemos orar de esa manera. Señor, no solo que digan, sino hay que resucítalos, Señor. Dales una nueva vida, Señor. Sálvalos de la muerte, la esclavitud. Tú viniste a eso, Señor. A cambiar, a matar ese Adán, a matar ese Pablo David, a matar ese en la cruz. Pero también viniste a darme una nueva vida en Cristo, Señor. Una nueva vida con nuevos deseos, nuevas motivaciones, nuevos propósitos centrados
en ahora también el lugar donde Cristo ha ascendido y su gloria. Hermanos, qué bendita promesa, ¿no? Todos los que creen, como dice el Señor, en aquel día, vosotros también viviréis. Ahora no solo eso, hermanos, porque como les decía, mire la promesa del Espíritu, la promesa de una nueva vida. Mire lo siguiente, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, verso 20, y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando eso suceda, que yo resucite y ustedes resuciten conmigo y ustedes tengan el Espíritu de Dios, ustedes van a entender todo lo que les he dicho, que el Padre está conmigo y que ahora ustedes están en mí. Esas verdades son difíciles de explicar, ¿cierto? Pero no son difíciles de conocer, hermanos. Porque cuando yo entiendo el Evangelio, creo en el Evangelio, yo inmediatamente, como parte de la vida del Espíritu, como parte del nuevo corazón, yo comienzo a clamarle a mi Padre Celestial, ¿no? Y comienzo a darme cuenta que fue por Cristo que puedo acercarme al Padre. Y comienzo a mantener una relación espiritual con el Hijo y con el Padre, que es esa relación mística que va a enseñar Jesús ahí en Juan 15. Entonces, en la medida que la persona recibe el Espíritu de Dios, nace de nuevo por la fe en Cristo, comienza a disfrutar una relación mística, gloriosa, que es la misma relación que disfrutaba el Hijo con el Padre, pero que ahora somos incluidos ahí. Dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. Por eso decimos que la vida cristiana, claro, tiene una relación los unos con los otros, pero inicialmente la vida cristiana tiene una relación con Dios. Al creer en el Cristo, el Espíritu viene a morar en mí, inmediatamente nazco de nuevo en una vida de resurrección y entro en una relación con mi Padre Celestial y con mi amado Salvador. Todo eso sucedió cuando usted creyó. ¿Sí sabía? A veces no sabemos. Y podría decirle, todo eso puede suceder si usted cree. Si usted obedece el Evangelio de Jesucristo. Si usted le entrega su vida. Ahora, pero el paquete no termina ahí, hermanos. Que son cosa tras cosa tras cosa. Ve lo que dice el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Vuelve a haber un énfasis, hermanos. Hermanos, Cristo dejó mandamientos, unos para salvación, otros para crecimiento, comunión, mandamientos de carácter, como lo que habla en las parábolas de Mateo 13, o el carácter del reino de los cielos, como lo estudiamos acá en el Sermón del Monte. Todos esos son sus mandamientos. Y el que tiene esos mandamientos y los guarda, da la idea del que los obedece, los practica, ¿no? ¿Qué sucede con ese o esos? Ese es el que me ama. Sé que el Señor está enfatizándolo. Y el que me ama, mire la provisión ahora que el Señor anuncia, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La siguiente promesa que el Señor da a sus discípulos angustiados es que si ellos guardan la palabra que Él les ha dado, ellos van a ser depositarios, no solo del Espíritu de Dios y no solo de una nueva vida, sino van a ser depositarios del amor del Padre. Quiere decir que en la medida que la persona cree en Cristo y obedece la palabra de Cristo, el Padre le expresa de manera particular, personal, su amor. Claro, Dios ama a todo el mundo. Dios es amor, pero hay un aspecto del amor que es general. Él hace salir sol sobre buenos y malos. Él le da comida a buenos y malos. Él le da familia a buenos y malos. Él le da trabajo a buenos y malos. Pero aquí Jesús está hablando de un amor personal, un disfrute íntimo, una relación profunda que el Padre quiere expresar a los discípulos obedientes a Cristo. Hermano, y esto sí que es importante oírlo. Mira lo que decía un comentarista. En un mundo evangélico
donde muchos cristianos tienen una especie de melancolía, donde con sus actitudes y sus voces dicen que nadie los ama. Estas verdades deben hacerse resonar. Dios nos escogió, Dios envió a su Hijo, Dios pasó por alto nuestra necedad y rebeldía, Dios nos reveló su evangelio, Dios nos dio de su espíritu, Él nos ama incondicionalmente. Y todo lo que se diga opuesto a un discípulo de Jesús es una mentira del diablo. Porque el diablo, él quiere torcer, él quiere engañarnos, él quiere mentirnos. Entonces nos viene una situación difícil y el primer dardo que él manda a nuestra mente es: si Dios te ama, ¿por qué te pasa eso? Y no lo creemos, porque no entendemos que aún en los días difíciles es el amor de Dios que nos aflige. Aún en los golpes que recibimos de la vida, es la disciplina, el amor que nos corrige. Y no entendemos que tal vez esa situación difícil con una persona es para que yo disfrute más el amor de Dios y se lo pueda expresar. Hermanos, un día un ángel se le presentó a Daniel. ¿Y saben qué le dijo el ángel a Daniel? Daniel, siervo muy amado. Imagínense eso, hermanos. En un mundo, escúcheme esto, en un mundo donde vemos personas lastimadas, heridas y destruidas por la falta de amor, la promesa de Cristo es maravillosa. Ese amor no solo tiene beneficios espirituales, es ese amor que llena mi corazón, que sacia mi alma, que me lleva al disfrute. Por eso, hermanos, cada vez, escúcheme esto, porque a veces el diablo también hace una gran mentira con esto. Cada vez que le insistimos fervientemente a una persona que busque a Cristo, o cada vez que nos sentamos como iglesia a estudiar la doctrina y los mandamientos de Dios, no es porque Dios nos odie o los hermanos sean demasiado duros o no haya una preocupación por nosotros. Es que en la medida que conocemos a Cristo y le obedecemos, vamos a poder disfrutar mayormente su amor. Alguien decía: Dios nos ama, Dios nos desea y Dios quiere tener una relación mucho más profunda e íntima con nosotros. Ese amor es un gran privilegio, invaluable, y es ese amor el motivante, el aceite y aquello que sacia el corazón, la mente, las emociones del creyente, que también le va a permitir amar y obedecer más al Señor. Entonces, en la medida que yo conozco a Dios, hermanos, eso yo creo que todos los que llevamos tiempo con el Señor lo hemos de una u otra manera disfrutado. En la medida que yo le conozco, le obedezco, me aparto del pecado, voy a las Escrituras, cumplo los mandamientos de Cristo y me esfuerzo en esa gracia, yo comienzo a ver cómo Dios me cuida, me ayuda, me respalda, me habla, me consuela, me sostiene, me provee, me abre puertas. ¿Usted no ha visto a Dios en su vida? Hermano, cuando Dios está en la vida de una persona, por el carácter de Él va a querer que esa persona le disfrute. Él va a querer que esa persona le conozca. Y si conocemos ese amor, hermanos, no vamos a estar en esa melancolía por las situaciones, por la falta de amor en otras personas, porque me casé o por causa de mi matrimonio, sino que el amor de Dios es el que nos va a llenar aún de tal manera, hermanos, para poder amar.
Porque en la medida que Dios me ama, hermano, esto cambia nuestra manera de ver, hermanos. Si Dios me amó, yo creo que hemos tenido una reflexión, si Dios me amó de esta manera, porque yo voy a tratar a mi hijo de esta, ¿cierto? O al hermano de esta. O cambiemos la situación. Piensen esto, hermanos. Hay un hermano en la iglesia o una hermana en la iglesia que es muy esforzado por obedecer a Cristo. Que él camina con Cristo, con los defectos, porque todos tenemos defectos. Y usted en su corazón, como él anda en justicia y usted no, ¿sabe qué sucede? Lo de Caín. ¿Sí sabe que eso sucede, hermanos? Que usted aborrece a su hermano, porque la vida de su hermano de alguna manera lo expone a usted. Y usted comienza a odiar a su hermano. Y sabe que usted no se da cuenta que ese hermano, con todas sus luchas, es alguien que Dios considera muy amado. Imagine que usted llegue a orar ante Dios y que Dios le diga, pero ¿por qué hablas de mi siervo que es muy amado? O ¿por qué hablas de mi hija que es muy amada? ¿Usted no le ha pasado eso? Yo un día estaba en un lugar y me pasó esto. Se me acercó alguien a hablarme mal de alguien. Le dije, uy, hermano, ¿sabe qué? No me hable el hermano porque sabe que para mí ese hermano es muy amado. Esa persona, hermano, hizo una cara de vergüenza. Hermano, pensemos que si estamos obedeciendo a Cristo, somos muy amados. Hermano, así el mundo nos aborrezca, así las decisiones por esa obediencia nos generen dificultades, así caminar en el camino de la santidad sea angosto. Como decía Spurgeon, es mejor llegar al cielo arrastrándose, pero con Dios. Y también pensemos que los que estamos acá y estamos obedeciendo a Cristo somos muy amados. O sea que mírese como alguien que Dios ama, pero también mire a sus hermanos. Por lo menos a los que están obedeciendo a Cristo y creciendo en eso, que son muy amados por Dios. Esa es otra promesa, hermanos, y de esas promesas, como decíamos ahora, en un mundo destruido, son esas promesas que pueden restaurar al hombre, no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Es que mi papá no me amó, es que mi esposo no me ama, es que mi papá o mi hijo no me ama, es que los hermanos no me aman. Bueno, en todas esas relaciones hay carencias, decepciones y fracasos, pero en Dios no. En Dios hay una fuente pura y perfecta de amor para los que lo obedecen. Pero el asunto sigue, dice ahí, será amado por mi Padre. Y lo segundo, y yo le amaré. Mire esa frase, hermanos. ¿Usted cree que esas frases son casualidad o simplemente un recurso literario de Juan? No, hermanos. Tanto el Padre es una persona, como el Hijo es una persona, como el Espíritu de Dios son tres personas diferentes. Cuando un creyente obedece a Cristo y ama a Cristo, el Padre está dispuesto a derramar su amor, su deleite en ese Hijo. Pero no solo el Padre, el Hijo también. Eso es así como en términos naturales, una comparación limitada, pero una comparación verdadera. Cuando usted llega a su casa, usted dice, oiga, mi papá cómo me ama. Papá se preocupa por mí. Y usted voltea a mirar al otro lado y dice, y mi mamá también. De alguna manera es como si Cristo estuviera diciendo, el Padre los ama. Recuerden que vamos para la casa de nuestro Padre, ¿no? Que nuestro nombre está allá. Ese que nos va a recibir nos ama. Y al lado del trono está uno, el Cordero, que también nos ama. Nos ama e intercede por nosotros. Nos ama y nos enseña, nos ama y nos corrige, nos ama y nos habla, nos ama y nos guía.
Entonces, todo lo que necesita emocionalmente, espiritualmente, nuestro corazón, lo tenemos como una promesa de Cristo si le obedecemos. Habría que preguntarnos, ¿por qué yo no estoy disfrutando el amor de Dios? ¿Y por qué no estoy disfrutando el amor de Cristo? Si es así, tan rico, tan amplio, tan suficiente. Hermanos, en un sentido, como lo dice acá, muy práctico puede ser porque no le estamos obedeciendo. Poca obediencia en Dios, poco disfrute. Poco caminar en su voluntad, poco disfrute de su presencia. Pero todos sabemos que en la medida que yo con mi corazón decido y comienzo a caminar en pos de Él, en todo lo que es su voluntad, yo encuentro su amor. Alguien me daba el ejemplo en estos días, hermano, mire lo que me pasó. Tuve una situación con un hermano y comencé a aborrecer al hermano. Y comencé a justificar en mi corazón esa situación. Hermanos, y yo sentía como mi corazón se oscurecía y se oscurecía y se oscurecía y se oscurecía. Y ya no podía orar. Me venía la imagen del hermano. Llegaba al trabajo y me venía la imagen y me oscurecía y me oscurecía y me oscurecía. Yo le dije, entonces, ¿qué pasó? Bueno, me puse a escuchar una enseñanza y el hermano estaba hablando de Primera de Juan. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Anda en tinieblas. Uy, hermano, eso me penetró. Entendí que el mandamiento de Cristo es ¿qué? Amar a su hermano. Entonces, sinceramente, ¿qué hice? Pedí perdón. Señor, perdóname porque no lo puedo ver, no lo paso, no lo soporto. Pero esto que estoy sintiendo son tinieblas. Yo quiero verlo con tus ojos. Yo quiero amarlo con tu amor. Yo quiero que quites esto de mi corazón. Y él dice que él comenzó en esa lucha con el Señor a orar, a pedir perdón. Se acercó a la persona. Dijo, hermano, ¿sabe que tenía algo en mi corazón por algo que pasó? Pero el Señor me habló que yo no debo estar en tinieblas. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que el Señor me ayude a amarte, a soportarte como eres. Y dice el hermano, terminé la conversación. Así, acabé la conversación. Salí de esa casa y me entró una paz. Llevaba semanas sin disfrutar ese gozo. Como si me hubiera quitado un peso de afuera, pero por otro lado como si por dentro me hubiera infundido una cosa. ¿Qué cosa linda? Hermano, oré ese día como usted no sabe. Canté como usted no sabe. Yo llegué a la reunión. ¿Qué pasó, hermanos? A veces no estamos disfrutando el amor de Dios porque estamos en tinieblas o desobediencia. Pero hay una promesa. Si le buscamos, si le obedecemos, ¿qué va a hacer Él? Nos va a manifestar su amor. Cuando alguien está lleno de ese amor, hermanos, las situaciones se ven diferentes. ¿No es así? Dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ellos ya le conocían, pero en la medida que ellos obedecen a Cristo, siguen a Cristo, Él iba a revelarse cada vez más a ellos. Él iba a darse a conocer más en su grandeza, más en su gloria, más en su poder, más en su sabiduría. Y esa es otra grandísima promesa, hermanos. Dios nos promete su Espíritu para ser templos de Él. Dios nos promete una vida de resurrección por la vida de Cristo. Dios nos promete su amor, tanto el Padre como el Hijo, pero también nos promete conocerle más, verle más, entenderle más. Y obviamente esa manifestación, como decía alguien, es esa que trae asombro y transformación. Porque siempre que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, y Pablo dice lo mismo en Corintio, que le vamos conociendo de gloria en gloria y vamos siendo transformados.
Entonces el amor de Dios trae revelación de Dios y trae transformación en nuestra vida. Qué preciosas promesas, ¿no, hermanos? Ahora ahí viene la pregunta de Judas. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos tenían la idea de un Mesías que iba a conquistar el mundo. Entonces, como que esto no le está cuadrando en la mente a Judas, no el Iscariote, como explica ahí al otro de los discípulos. Respondió Jesús y le dijo, vuelve el énfasis, hermano, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el mundo no me va a conocer, el mundo no me va a ver, el mundo no me va a experimentar, el mundo no va a recibir el Espíritu Santo, porque el mundo, ¿qué pasa? Dice ahí el verso siguiente, el que no me ama. Estas personas estas promesas están restringidas a solo los que aman a Cristo. ¿A quiénes más? A los que dice, el que no me ama, el que no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si un hombre, tristemente, él no quiere a Cristo, no quiere su palabra, no quiere conocerle, no quiere amarle, no quiere servirle, no le va a ver, no le va a disfrutar. Así necesita ese amor, no lo va a conocer. Así necesita el Espíritu de Dios, no lo va a tener, porque todo eso viene por Cristo, por la fe en Cristo, por la obediencia a Cristo. Entonces, el mundo, hermanos, no sabe de esto. Alguien que esté acá que no sea creyente dirá, estos son locos. Que el Espíritu de Dios, que el amor de Dios, que la vida de resurrección, esta gente, que nuevas criaturas, locos es lo que son. Porque el mundo no entiende, hermanos. Es como explicarle a un ciego que el color es azul y el otro es verde. Es como explicarle a un sordo una melodía de piano, que esto es sí, que esto es do. No puede, a menos que Cristo abra los ojos al Evangelio y ellos puedan creer en él. De resto, no pueden, no entienden y en últimas, como veíamos anteriormente, no quieren. Y ahora el Señor va a entrar a hablarles la última promesa que vamos a encontrar en el pasaje, hermanos. Verso 27. La paz os dejo. Nos saltamos los versos anteriores porque ya los explicamos, ¿no? Los del Espíritu de Dios. La paz os dejo, la paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La última promesa que nos muestra este pasaje es la paz de Cristo, hermanos. Y él dice, mi paz. ¿Qué significa mi paz? Bueno, que es una paz que proviene íntimamente de la persona de Cristo. De Cristo, escúcheme esto, de Cristo viene la salvación, de Cristo viene el perdón, de Cristo viene la promesa del Espíritu Santo, de Cristo viene el amor de Dios, de Cristo viene toda la revelación de Dios. Sin Cristo no hay nada, pero también de Cristo viene ¿qué? La paz. ¿Y esa paz de qué nos habla? En términos sencillos, la paz de Cristo primero tiene que ver con Dios. Al Cristo morir y pagar por mis pecados, ¿qué dice Romanos? Tenemos paz para con Dios. Es esa seguridad espiritual de que nuestra deuda está saldada y que ya nuestro juez no es nuestro juez, sino nuestro Padre. Cristo ofreció con el Evangelio la paz por la cual nos reconcilió con Dios el Padre. Pero no solo eso, porque el mismo contexto es muy claro. No solo una paz de conciencia ante Dios que me ha perdonado, sino como alguien decía, es una paz también mental ante las pruebas. Si usted va a mirar, hermanos, alguien decía un comentario cierto de esto. De aquí en adelante vamos a escuchar a Jesús siendo entregado, siendo juzgado, siendo humillado, siendo azotado, y en todo lo que el Señor hace,
No hay ninguna palabra o actitud de ansiedad, miedo o temor. Hay un hermano, el hermano Augusto Curi, que él es psiquiatra y creo que también psicólogo, y él hace un análisis del comportamiento de Cristo, especialmente desde Getsemaní hasta la crucifixión. Y dice, ningún hombre se ha comportado con tanta sobriedad mental ante tal adversidad como Cristo. Pero hermanos, miren lo interesante. Esa paz que él experimentó nos la ofrece también. Mi paz te dejo. Quiere decir que yo en Cristo, en su Espíritu, en su palabra, en el amor de Él, puedo tener una seguridad tanto mental y de corazón que me puede mantener en una actitud correcta ante las más grandes pruebas. ¿No le parece eso maravilloso? Yo me voy, ustedes van a pasar, pero les voy a dejar, yo me voy, pero les dejo en el corazón mi paz. Mi paz. Alguien decía este otro aspecto de la paz, que también póngame cuidado, hermanos. Ay, cuidado que estos son cosas importantes. Mi paz también tiene que ver con un aspecto social y relacional. ¿En qué sentido? Al morir Cristo no solo quitó el pecado de Dios con el hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Quitó las enemistades. Entonces, parte de la paz que Cristo me da, me ayuda a estar tranquilo en las situaciones y me ayuda a tener un corazón pacificador ante mis prójimos. Para que no se agarren entre ustedes. Así eso. Para que no se aborrezcan. Para que no se menosprecien, para que no se alejen el uno del otro. Es esa paz, hermano, que no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos da la actitud correcta de corazón ante las diferencias, ante lo malo que hay en los otros, ante las cosas que hacemos. Porque, hermanos, sí o sí nos decepcionamos, sí o sí nos defraudamos, sí o sí vamos a tener la tendencia a molestarnos. Escuchaba en estos días una serie de un hermano hablando de la iglesia. Él decía, hermanos, la vida de iglesia es como una montaña rusa de emociones. A veces nos estamos amando y a veces nos estamos odiando. Y usted no sabe cuándo alguno le va a hacer algo. Usted no se imagina en qué momento viene. Pero ¿qué nos puede mantener una relación sana, saludable, que podamos perseverar juntos hasta que Cristo venga? Esa paz. Así que yo tengo que decirle gracias, Dios, porque me has perdonado y mi conciencia está tranquila. Pero también tengo que decirle, Señor, dame paz en esta situación para enfrentar este desafío de la mejor manera. Que si me toca poner la cara, que si me toca enfrentar el problema. No es que seamos indolentes. Hace poco una persona me dijo, hermano, ustedes, ¿es que no le duele? No es que no seamos indolentes, hermano. Pero ¿sabe qué? He experimentado la paz aún en esos peores momentos. Y no solo eso, hermanos. Hagan lo que nos hagan, hablen o no hablen, digan o no digan. Dios nos puede dar una paz para no tener nada contra nadie. Así haya pecado, pero en mi corazón hay ¿qué? Paz. Esa paz les dejo. ¿A usted no le parece eso precioso, hermanos? Hermanos, nosotros necesitamos conocer lo que Cristo nos dio, porque ¿saben qué pasa? Un comentarista decía lo siguiente: los cristianos son como niños consentidos en una hamaca. Escucha esa figura. Niños consentidos en una hamaca llorando porque no ven a su padre. Y su padre es un multimillonario. Pasó algo y, no me amas. El niño que no ve, que es inmaduro. Y el papá con todo lo que él necesita y mucho más. Y así somos. ¿Y saben por qué somos así a veces, hermanos?
porque no conocemos las riquezas que Dios nos ha prometido en Cristo. Ahora usted conociendo que Cristo le promete de su espíritu, de su amor, de su paz, como hijo obediente suyo, son cosas que tiene que recibir, disfrutar y tomar. Y hace la aclaración el Señor: y no la doy como el mundo la da. Porque el mundo también habla de paz, ¿cierto? Pero aunque el mundo habla de paz por su naturaleza, por el pecado, por la falta de estabilidad, el mundo no ofrece paz, hermanos. Es un engaño. Pero Cristo quiere dar una paz, como dice ahí, de corazón. Entonces Él dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Todo esto lo estoy diciendo para que no se asusten, para que no se angustien. Antes conozcan lo que les he prometido y se aferren a eso. Lo disfruten, lo vivan, lo prediquen. Y dice Él, terminando el pasaje: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado. Hermano, estas cosas deben traer ¿qué? Regocijo. Yo a veces vengo y sé por el tema de la predicación que esta predicación va a ser de exhortación. Pero viendo estos pasajes, hermano, esto es un consuelo. Esto es una alegría. Yo puedo salir y decir: Señor, todo lo que me has dado en Cristo. Tengo tu espíritu, tengo tu amor, tengo tu vida, tengo tu paz. Ay, ¿cómo no gozarme en esto que tengo? ¿Cómo quejarme? ¿Cómo ponerme mirada en otras cosas cuando todo lo tengo en abundancia en Cristo? Y el pasaje cierra prácticamente mostrándonos que Él sale, hermanos. Y de aquí en adelante, las cosas que van a suceder van a ser dichas, habladas y oradas camino a Getsemaní. Cierro con un versículo, solo lo voy a mencionar. Pablo dice así: oro al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y también saben para qué, hermanos, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos unas riquezas tan grandes. Cuando yo sé que mi papá tiene una cuenta bancaria tan grande, yo puedo ir: papá, necesito esto. Papá, dame esto. Papá, estoy viviendo esto. Obviamente no va a malinterpretarme de que lo que estoy hablando son de cosas materiales. Pero sí hay una gran provisión de Cristo que necesitamos conocer. Esa provisión tiene que ver con el Espíritu de Dios, tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Esa provisión tiene que ver con el amor de Dios y con la paz. ¿Quién no necesita eso de los que estamos acá? ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita amor? ¿Quién no necesita esa vida? Bueno, hermanos, entonces procuremos con toda la gracia de Dios poder obedecer a Cristo y amar al Cristo lo más que podamos. Seguramente en nuestras vidas vamos a experimentar esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque estos pasajes, Señor, tan ricos, Señor, definitivamente nuestra mente y nuestro tiempo y aún los muchos libros que han hablado de esto, Señor, no pueden expresar, Señor, la grandeza de la gloria y de la herencia que hemos recibido los que hemos creído y los que amamos a Cristo, Padre. Pero oramos como oraba el apóstol Pablo para que tú puedas iluminar nuestro entendimiento, Señor. Y tu Espíritu, así como lo enseñábamos hoy, tu Espíritu nos pueda enseñar estas verdades de manera práctica, diaria, en medio de nuestros desafíos, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos a tu amor, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos a esa paz que tú prometiste, Señor.
Que nuestros ojos sean abiertos a ese trabajo glorioso que hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, que esto no solo sea para entenderlo, sino que nos lleve a un disfrute diario de tu Espíritu, de tu amor, de tu Hijo y de tu paz. Y también oramos, Señor, porque aquellos que están recibiendo el Evangelio, tú les estás prometiendo todo esto, Señor. Oramos para que haya una verdadera fe, una verdadera convicción, Señor. Un deseo genuino de amarte y de obedecerte en todos nosotros y en aquellos que están llegando. Para que eso pueda abrir las puertas, Señor, de todas las bendiciones que tú tienes en Cristo Jesús para sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Concédenos meditarla en estos días, recordarla. Sobre todo, Señor, que ella pueda transformar nuestra vida de gloria en gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.